cantante norteamericana Tracy Chapman dijo: he conocido diablos disfrazados de gente ordinaria, llevando una vida ordinaria. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me dejaron pelado como un plátano. Él recibió lo que se merecía. Con engaño y con mentira me dejaron en la calle. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Carlos, tú eres el demandante pelado como un plátano. Como un plátano, doctora, como un plátano. Explícame por qué estás demandando a Luisa y qué exiges para resolver tu caso. Doctora, buenas tardes. Yo demando a mi ex esposa, Luisa, por la custodia absoluta de mi hija y $50,000 que fue la ganancia de un departamento que teníamos. Ok, ¿y la custodia Absoluta de mi hija. total de tu hija? Total. Pero ya ustedes están divorciados. Estamos divorciados. ¿Hace cuánto se divorciaron? 7 meses. ¿Cuánto tiempo llevaban casados? 2 años. 2 años. Correcto. ¿Y qué edad tiene la niña? 1 año y medio. Año y medio. Ok, ahora explícame por qué quieres la custodia absoluta de la niña y de dónde salen los $50,000 que me estás hablando. Bueno, primero déjeme comentarle cuando la conocí a ella. Yo la conocí por Facebook. Estuvimos chateando, conversando por 1 año completo. Mi situación económica en ese entonces era buena. Y bueno, tuve la oportunidad de ir 3 veces a Nicaragua. La conocí, estuvimos allá. Y la tercera vez que yo fui, ya fuimos decididos, estuvimos planeando y nos casamos. Muy bien. Nos casamos en Nicaragua. Yo regresé, hice los papeles y ella pues vino como residente. Perfecto. Y bueno, estuvimos aquí, muy bonito. Compramos un departamento de $50,000 down payment de entrada para el departamento. Y luego de 2 meses, 3 meses más, ella salió embarazada, tuvimos la niña. La cosa más preciosa, la cosa que más amo en la vida es mi hija. Y bueno, las cosas se empezaron a poner un poco pesadas para ella, ¿verdad? Que empezó a tener muchos problemas, que pesado que la niña, que la casa, que las cosas que hay que hacer. Y bueno, entonces yo trabajo pues, y por eso más que nada. Una de las cosas que pasó bastante fue que ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a agarrar algo para que alguien que me ayude. Alguien que me ayude, y me empezó a hablar de su hermano, Daniel. Daniel yo lo conocí 2 o 3 veces cuando fui a Nicaragua. Lo trajimos a Daniel para acá, el hombre muy bueno, honrable, muy bueno. Nos llevamos súper bien. Bueno, estuvo en la casa y ayudaba y yo confío mucho en Daniel. Cuando resulta que esta señora, porque no sé ni cómo llamarle, después de lo que me hizo, vino y se fue de la casa. Se fue de la casa, tuvimos una discusión, se fue de la casa, se me llevó la niña, se fue con Daniel por 1 semana. Para este entonces había una chica que había ido al dealer y quería pues que yo le vendiera un carro. Fue directamente y empezó a buscar por mí. No sé cómo al final, pero ella consiguió mis datos, mi dirección, mi número de teléfono. Entonces fue cuando, durante esa semana que ella se fue, a dónde no sé, se fueron y la chica llegó a mi casa. ¿De dónde saliste, mujer? Yo dije, ¿verdad? Llegó a mi casa, tocó la puerta, pues yo la hice pasar cordialmente, estuvimos y empezamos a tomar entre el despecho, porque yo estaba muy enojado. Estaba enojado de que ella se había ido. Y bueno, pues hicimos lo que pasó lo que tú... Di lo que pasó, di realmente lo que pasó. Bueno, ¿Por qué no dices lo que pasó? Déjame hablar. Infiel. Déjame hablar. ¿Por qué no dices Pero que déjame fuiste hablar, infiel con pues. ella? Déjame hablar. Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Tuvimos relaciones. Tú sabes lo que hiciste. Tuvimos relaciones sexuales. Pero tú te habías ido de la casa. Pero fue por las discusiones que teníamos. Él me humillaba, me maltrataba. Usted no tiene ni idea de todo lo que él me hizo. Y aparte encima me fui infiel. ¿Qué te fue infiel? Me Oye, si tenías fui todo de en la casa porque discutimos. Nunca te fui infiel. Yo ya no podía más con eso. Ya no podía Tenías más carro, con su infidelidad, ya no tenías podía plata, más con sus tenías casa. humillaciones. ¿Qué más quieres? Ya no podía más. Tú me humillabas demasiado. Era demasiado maltrato físico, mental, psicológico. Ya no podía más. Yo ya estaba hasta aquí, mental, exploté en ¿por un dónde tiempo va y a ser? me tuve que ir. Ya no pude más con él. Bueno, ¿Qué ocurrió? pasó, bueno, tuvimos relaciones sexuales y a la semana ella llegó y simplemente dame el divorcio.
Absolutamente. Y yo, ¿de dónde me vas a sacar el divorcio de la noche a la mañana? Si te fuiste por una semana y me vienes a pedir el divorcio enseguida. ¿Por qué me vienes a pedir el divorcio? Bueno, yo pensé que la cosa iba a ser sencilla. Dije, vamos, está bien. Luego de hablar, porque yo quería solucionar el asunto legal, ok, vamos a arreglarlo 50%, 50%. Estuvimos en la corte y me sacó tremendo abogada, doctora. Me sacó tremendo abogado, me sacaron un video donde yo me quedé anonadado. Que había en el Claro, video. ¿me fuiste infiel? Fue la noche que yo estuve con esta chica, con Lupita, relaciones sexuales. O sea, te A mí grabaron. Me grabó. Claro, Me es más, ¿qué grabaron. creías? Que me iba a ir sin poner cámaras. Tenía que poner cámaras. Sabías que me eras infiel desde hace mucho tiempo. Tú llegas tardes en las casas. Desde hace mucho tiempo me estás siendo infiel. Doctora, tú me lo sabes, grabaron. tú lo sabes Espérate, perfectamente. déjame Sabías que contar. ibas a meter a cualquier perra a la casa y esto fue lo que hiciste. Discúlpeme. Eso fue me lo que hiciste, grabaron. me fuiste infiel. ¿Por qué no lo admites? La doctora, la jueza, me quería comer vivo. Me imagino. Una leona. Me quedé como adúltero. Se me quedaron la casa, se me llevó el billete, se me llevó todo. Eso fue lo que hiciste, me fuiste infiel. O sea, la jueza le concedió a ella El divorcio, porque el departamento completo. el departamento No completo. lo dividió a la mitad contigo. Se Era lo lo mínimo concedió que me a ella merecía. por la infidelidad Pero era tuya. lo mínimo que me merecía porque él me fue infiel. Me fue infiel, yo lo grabé y todo. O dime que es mentira que el que salía ahí en ese video. Es más, será yo yo, le pues, ¿y qué entregué a más? producción el video para que ustedes lo pongan. Yo lo entregué porque él me fue infiel. Bueno, pero nada. Lo ponemos, me imagino que cuando tú presentes tu caso. Es que se lo manda a todos lados. Ese es el que lo trata para un lado Pero para si es otro. que es verdad. Ok. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero saber por qué estás aquí. Porque ya total, ya estás divorciado, ya pasó lo que pasó. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás pidiendo lo que la jueza ya le entregó a él? Regresamos después de este corto receso.